Bien, este es un tutorial sobre el manejo básico del Eagle para hacer esquemáticos. Bien, nada más abrir Eagle aparece esto que vemos en la pantalla. Para crear un esquemático, bueno, primero crearíamos un proyecto. Aquí donde pone Project le daríamos con el botón derecho del ratón, New Project. Y aquí le pondríamos el nombre del proyecto. Por ejemplo, eh, proyecto tutorial. Vale, ya lo tenemos creado. Y ahora lo que tenemos que crear es un esquemático. Botón derecho, New Schematic. Bien, entonces ya nos ha creado un esquemático. Esta es la pantalla en la que vamos a desarrollar el esquemático. El esquemático es, bueno, pues donde se hace el esquema del circuito. Lo primero que vamos a hacer es poner en esta esquina de aquí un frame. Esto se hace aquí. Aquí es donde se ponen componentes y entre los componentes está pues el del frame. Para eso lo que hacemos es que buscamos frame simplemente y nos aparecen bastantes. Entonces el que vamos a elegir es el DINA 4L. Esto es el DINA 4L que tiene este aspecto. Vamos a OK y lo vamos a colocar aquí. Pum, le damos. Y ya le damos el botón ESC para dos veces para terminar. Bien, vamos a ver. Otras cositas. Para reducir como estoy haciendo, utilizo la rueda del ratón. Hacia un lado amplía y hacia otro reduce. En la zona donde tengo el ratón. ¿De acuerdo? Para moverlo, aprieto la rueda del ratón y desplazo. Bien, entonces tenemos aquí título, documento, todo eso. El título automáticamente se rellenará al grabar. El document number es para que pongamos aquí lo que queramos, la revisión lo que queramos y en la fecha pondrá la fecha en el momento en que guardemos y todo eso. Lo suyo es poner aquí, bueno, pues, información sobre lo que va a tener el esquemático en esta hoja. Aquí crearemos nuevas, o sea, la idea no es meter todo el esquemático en una sola hoja, sino por módulos. Tenemos un módulo de vídeo en nuestro esquemático y es grande. Bueno, si es pequeño el esquemático, pues lo hacemos en una sola hoja, pero si no en varias. Entonces, podríamos ir creando aquí nuevos con el botón derecho del ratón, New, y podríamos crear esquemáticos diferentes, ¿vale? Entonces iríamos creando diferentes esquemáticos. Me voy a traer, pues solo a modo de ejemplo, un proyecto ya determinado para que se vea esto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, pues, los diferentes esquemas, todos con su información aquí. El driver module, con robotics, revisión 2 y tal. Esto es lo que se pone. Bien. ¿Cómo se pone eso? Pues es muy fácil, simplemente utilizamos el botón T que es para texto y aquí podríamos poner pues lo que sea, módulo audio y a la hora de ir a colocarlo elegiríamos aquí el tamaño que me parece que debe de estar en mils o en inches, vale, pues le damos a ese botón, este de aquí, este define el grid. Entonces le ponemos, por ejemplo, milímetros y luego lo que hacemos es que ponemos, bueno, todo en milímetros y le decimos, por ejemplo, que muestre el grid. Nos puede ser útil el grid. Lo ponemos aquí. No es demasiado necesario, pero bueno, puede servir. Y entonces aquí ya podemos decir el tamaño. Decimos, bueno, pues un tamaño más grande del texto. Este, pues más grande todavía. Pues este. Es ya más grande. Y luego vamos a utilizar aquí una capa, porque aquí es donde se ven las capas donde vas a poner esto.
este es de net, este es bueno, donde se ponen las pistas, y vamos a poner en 97 info, se pasa a gris, ¿vale? Podemos poner aquí módulo de audio. Al darle a ESC podemos editar, podemos poner aquí Quark Robotics y volver a cambiar el tamaño aquí y decir, bueno, pues esto lo quiero un poco más pequeñito y lo quiero poner aquí, por ejemplo, y la revisión pues 1.0 y ponerla aquí, ¿de acuerdo? Si nos vemos bien, nos acercamos. Podemos evitar este salto pulsando el botón Alt y entonces vamos a saltitos más pequeños. 2 veces ESC y fuera, y ya lo tenemos hecho. Bien, ahí ya tenemos lo que es el frame. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues, ir colocando componentes, por ejemplo, pues para ver cómo se hace. Aquí un montón de botones que tienen diferentes funciones. Esta es la de componentes. Y aquí es donde buscaríamos componentes. Podemos utilizar asteriscos y tal y cual para buscar, o sea, por ejemplo, vamos a buscar resistor. Entonces nos aparece un montón de resistencias. Por ejemplo, en RCL podemos buscar las de Europa y aquí lo que viene definido es, por ejemplo, estas son SMD. Perdón, SMD no. ¿Dónde están las SMD? Estas son las SMD. Vale. Las que tienen el R tal, pues este es el tamaño del SMD. Por ejemplo, yo utilizo mucho 805. SMD 805. Entonces, esto es una resistencia de tamaño 805 SMD. Las hay de otro tipo y estas son pues de inserción. Pues elegiríamos por la que queramos. 805 SMD. Decimos OK. Y entonces decidimos que la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Y colocamos la resistencia. Vamos a imaginar que necesitamos 2 resistencias. Pues esta la vamos a colocar en otro lado. Si queremos girarla, botón derecho del ratón. ¿Vale? Botón derecho del ratón se gira. Pulsamos 2 veces ESC. Y entonces ahora diríamos, bueno, pues estas resistencias, una va a ser de 10 ohmios y la otra de 100. ¿Dónde se pone el valor? Aquí. Lo que ponemos normalmente es 10R. Y si, por ejemplo, esta en vez de ser 100, vamos a poner lo que fuese de 4,7 K ohmios, lo que se pone es 4K7. Con la K mayúscula. K7. Ok. Bien. Vamos a suponer que no nos gusta que esto esté así o lo que sea. Podemos editar estas dos etiquetitas. Y la manera de hacerlo, o moverlas, porque aquí tenemos una estrellita. Si le damos a este botón, ponemos a la estrellita y movemos, y podemos incluso girarlo con el botón derecho, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que la resistencia está aquí y está muy pegada. Y decimos, es que este está súper pegado, no me gusta, quiero mover esto aquí o esto aquí o lo que sea. Bien, utilizamos Smash, que es este botón, Smash. Y entonces pulsamos en qué componente queremos hacer Smash. Smash es que lo parte, vamos, que separa las partes. Han aparecido ahora estrellitas para las diferentes partes, para así poder moverlas. Vamos a mover, por ejemplo, esta. La colocamos aquí. Vale. Este no tiene estrellita porque no hemos hecho Smash. Bueno, podemos volver a hacerlo y decir, bueno, mover. Esto lo movemos aquí y esto lo movemos aquí. O como queramos, ¿eh? Esto se puede girar incluso también con el botón derecho. Bien, pues lo ponemos ahí. Bien, ya tenemos dos componentes. Ahora vamos a ver cómo se unen los componentes. Eso se hace con esto que pone net. Net. Entonces, vamos a uno de los componentes, pulsamos en él con el botón izquierdo.
no va, vamos a ver. Drag and vertical connection. Left click to draw net wire. Bien, simplemente le damos aquí al net y entonces pulsamos aquí, ¿vale? Y nos iríamos, left click to start a net, y entonces nos iríamos al recorrido que queramos hacer, ¿de acuerdo? Va a seguir según el grid que tengamos, podemos definir un grid más fino. Entonces, por ejemplo, una unión así no es recomendable, es mejor hacerla así. Esta forma que hace de esquina se puede variar aquí arriba, ¿vale? Si yo pulso aquí, podría hacer una curva, pero por lo general se utiliza esta y esta. Esta pues, hace este comportamiento y esta pues, hace este otro comportamiento. También se puede cambiar con el botón derecho del ratón. Se va cambiando según nos interese. Pinchamos aquí y ya arrastramos aquí. ¡Pum! Y sabemos que ha terminado bien la conexión porque finaliza. De hecho, si movemos esto, arrastra el net. Vale. Sigamos. Ahí tenemos este tema. Ya hemos visto el componente, el zoom, darle un valor, el smash, la línea. Vamos a suponer que tenemos aquí, vamos a poner otro componente, ¿de acuerdo? Este. Y este componente va a ser un pines, algo de pines. Vamos a ver. Por ejemplo, estos tienen pines, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ponemos este conector con pines, ¿ok? Entonces llegamos aquí y vamos a suponer que lo ponemos aquí. Bien, este es un conector y este conector podríamos ponerle, por ejemplo, que de aquí, del 8, sale una vía a este, ¿vale? Y supongamos del 2, por ejemplo, pues pueda ir a aquí. Si le llevamos aquí y hacemos clic, le va a poner una unión, ¿de acuerdo? También se podrían poner uniones pinchando aquí, colocando la unión y luego pues haciendo el net, por ejemplo, vamos a suponer del 1 que venga por aquí y ahí, ¿vale? Y ahí tenemos una unión. Es muy interesante en algunos casos poder dar nombre a las vías. Por ejemplo, vamos a suponer que yo saco una para acá. Aquí, como no he terminado en nada, se queda ahí colgando porque quiero continuar. Simplemente le doy al ESC y fuera. Y aquí le ponemos otra, ¿vale? Al ESC y fuera. Bueno, y como vemos en la parte de abajo, aquí pone net $5. Es el nombre que le da a esta net. ¿De acuerdo? Cada net tendrá un nombrecito. Pulsamos aquí y esta tenemos aquí y esta es net $6, etcétera, ¿de acuerdo? Pero nos puede interesar darle nombres. Por ejemplo, vamos a imaginar que esto es una... Vamos a ver. Seguimos por aquí y este es net $7. Bien. Pues vamos a suponer que pues a mí me interesa conectar pues esta vía a esta. Tendría dos maneras de hacerla. Una es llevando el hilo por aquí fuera, que quedaría más o menos así. Y que me pediría, como esta era una net y la otra era otra net, me pide si las quiero conectar y cómo se van a llamar. Le podría dar POM y entonces quedarían conectadas, o en este caso voy a darle a cancelar y voy a deshacer con este botón, ¿vale? O podemos hacer otra cosa, que es ponerle el mismo nombre a esta que a esta directamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primera cosa,
le damos aquí, a Name, y vamos a este, y pone que se llama $4. Vamos a suponer que ese es señal de audio, por decir algo, o señal, bueno, audio. Le damos a OK. Ahora esta se llama audio. Podemos verla con este ojito pulsamos y abajo aparece audio, ¿de acuerdo? Con el ojito podemos pulsar cualquier línea y ver todo su recorrido. Pulsamos aquí y esta es $1 y nos enseña todo por dónde va. Bien. Entonces, si esta, ahora llegamos nosotros aquí, pulsamos, nos pone $7, podemos cambiarla también por audio, ¿de acuerdo? Entonces, me dice conectar N7, que era esta, a audio, que es esta, yes. Entonces, aunque no sea visible, están conectadas. Si yo le doy al ojito ahora aquí, me ilumina no solo esta, sino también esta. Ha quedado iluminada. Bien. Pero puede ser un lío si no sabemos muy bien los nombres. Entonces, lo ideal es que se vea cuál es el nombre. Para eso tenemos este botón que es Label. Pulsamos y vamos hasta donde sea y vemos que pone audio, ¿verdad? Vale, como es enorme y no lo vemos bien, pues cambiamos el tamaño a un tamaño pequeño. Es el que nos interese a nosotros. Por ejemplo, este. Y podemos llegar y colocarlo aquí. Y lo mismo en esta. Audio. ¿Vale? Si diésemos en cualquier otra, por ejemplo en esta, aparecería $2, que es su nombre. ¿Vale? Y si, por ejemplo, lo pusiéramos y luego cambiáramos el nombre con el botón este, cambiaría. ¿De acuerdo? Entonces esto es sobre todo muy útil cuando vamos a conectar con elementos de otras hojas. O sea, si por ejemplo aquí tenemos un componente, digamos cualquiera, otro de estos, vamos a suponer, pues podríamos decir, vale, pues este otro componente que ahora se llama SV2, lo vamos a llamar, vamos a hacer que su salida está, ¿vale? Que se llama $3, ¿de acuerdo? Pues pase a llamarse audio. O mejor vamos a llamar vídeo. ¿De acuerdo? Vídeo. Ahora se llama vídeo. Y esa, por ejemplo, podría ser esta de aquí. Vamos a ver. Vídeo. Y entonces, ahora nos pregunta si queremos conectar $5, que es esta, con vídeo, que es la que estaba en el otro lado. Decimos que OK y ya están conectadas. Simplemente le ponemos la etiqueta pues para saber que esta es vídeo. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos aquí un enlace de esta a esta. Y además muy claramente identificado. Bueno, con el mover podemos mover muchas cosas. Podemos mover una sola resistencia como hemos visto antes, o podemos mover un grupo. Para mover un grupo utilizamos esto. Entonces, pulsamos el grupo. Entonces, o sea, primero se pulsa la función que se quiera. Por ejemplo, esta es borrar. Esta permitiría borrar un solo elemento, pero si queremos borrar todo esto, habría que utilizar el grupo. Entonces, se daría ahí y luego al grupo. Entonces, ahora vamos a mover. Entonces, mover group. Y entonces, lo que hacemos es que podemos hacer un rectángulo o una zona. Si queremos un rectángulo, pulsamos una vez, pulsamos y sin soltar arrastramos hasta donde queramos y soltamos. Como vemos, ha seleccionado toda esta zona que está en verde. Y entonces, ahora, para moverlo,
pulsamos control derecha en el ratón. O sea, control en el teclado y derecha en el ratón. Y ya podemos mover todo el grupo. ¿De acuerdo? Si quisiéramos mover solo una zona muy concreta, podríamos hacer lo mismo, pero en vez de dejar pulsado el ratón, hacer clics. Entonces nos permitiría ser muy preciso en qué es exactamente lo que queremos mover. ¿De acuerdo? Doble clic al final. Entonces ha seleccionado todo esto, pero esta resistencia no. Ahora control derecho y movemos un grupo muy concreto. ¿De acuerdo? Luego hay otra función que es copiar. Vamos a suponer que tenemos que poner otra resistencia pues del mismo tipo, pero quizá con otro valor o con el mismo. Entonces le damos aquí el botón copy. Y con copy se podría hacer también esto, o sea, se podría copiar todo un bloque. Pero bueno, de momento vamos a hacer solo uno. Entonces pulsamos clic, nos desplazamos, llevamos donde queramos, soltamos. Nos ha quedado otra resistencia del mismo valor y mismo tipo. Cambiaríamos el valor. Hay que dar siempre en la cruz del elemento. Y bueno, por ejemplo, podría ser de 100K. ¿Vale? Luego, si queremos cambiar las propiedades de un elemento o de varios, lo haríamos con esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos cambiar el tamaño de letra o lo que sea. Entraríamos aquí y aquí tenemos un montón de características de cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos cambiar el size de la letra, creo que es este. Entonces ponerlo un poco más pequeño. Entonces si yo me acerco aquí, efectivamente, ¿vale? Pulsando en la X suya. Puedo ir pulsando en varios. O podría dar una selección y decir, pues el de todos estos. Y botón derecho, control, botón derecho. ¡Pum! Y los cambia todo de golpe. ¿De acuerdo? Deshacer con esto. Bien. Luego podemos ver varias cosas. Con la I podemos ver información de un componente, por ejemplo. Si yo le doy con la I y le doy aquí, veo que esto es, bueno, la posición en la que está respecto de la esquinita, el tipo de dispositivo que es, el empaquetado, o sea, para luego buscar aquí, por ejemplo, uno de mismas características, pues podría hacer un copiado de esto y buscar. Y luego el valor, puedo cambiar el valor. Y si está smashado o no, podría quitarle el smashado y entonces me lo volvería a colocar como estaba, ¿de acuerdo? O dejarlo con el smash. ¿Vale? Y bueno, pues el ángulo, el giro y todo ese tipo de cosas. ¿Y la librería dónde está? Esto es muy importante, esto ya lo veremos, para cuando creemos librerías en otro lado. Vale, podríamos modificar aquí cosas, cambiarle el nombre a la resistencia, decir, no, yo creo que se llame R7, lo que queramos, valores, lo que nos dé la gana directamente ahí. Todas las propiedades las podríamos cambiar ahí. Otra cosa es que nos podría interesar cambiar un elemento. Vamos a suponer que este elemento tiene un encapsulado diferente y me he equivocado. Pues entonces lo que haríamos es una sustitución. ¿Qué es esto? Un replace. Entonces, un replace, nosotros buscaríamos pues, un resistor, vale, un resistor, y el que teníamos era el 800, ¿dónde está? Aquí, R805, teníamos este, pero vamos a suponer que es un 1206. Entonces, simplemente le damos ahí, y ahora nos vamos al componente que queremos sustituir, y pulsamos. Aparentemente no ha hecho nada, pero si ahora le damos a la información, es un encapsulado de 1206.
O sea que sí que lo ha cambiado. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra función que es esta, que lo que hace es doblar, o sea, split parte una línea. Vamos a suponer que aquí queremos hacer un doblez, pues pulsaríamos clic y podemos partirla. Lo bueno de partirla es que una vez que está partida, podemos moverla. Es decir, que si yo le doy aquí, puedo doblarla como me salga de las narices. De manera que podría decir, bueno, pues me interesa que sea así, yo qué sé, ¿vale? Otra función interesante es el invoke. Invoke, que es este de aquí. Invoke. Hay algunos componentes en los que no aparece en el esquemático por defecto pues su alimentación. Por ejemplo, vamos a poner un componente que es el, simplemente a modo de ejemplo, el 74LS157D. Vale, entonces, este componente, que es un multiplexor SMD, pues vamos a colocarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como vemos, se coloca y aquí vamos a comparar una cosa, lo que se ha colocado, de lo que luego es. Aquí vemos que esto que se ha, corresponde con esto. Pero esto no aparece. Es el GND y el VCC. Esos no aparecen. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer que aparezcan, hay que darle al invoke. Vamos al invoke y al pulsar sobre el componente, aparecen. Invoke. Ok. A ver. Vale. Ponemos donde queramos, por ejemplo debajo, y ya lo tenemos aquí, de tal manera que podemos conectarlo a nuestra red de alimentación. ¿De acuerdo? Hay una serie de componentes muy habituales que son, por ejemplo, el más 5 voltios, vamos a más 5, perdón, más 5V, y entonces pues tenemos el supply, por ejemplo, aquí, más 5 voltios, ¿eh? O podemos tener un VCC y aparezcamos aquí con, por ejemplo, decimos, pues mira, pues quiero este esquemita, vamos a OK y podemos poner pues que el VCC esté aquí, ¿de acuerdo? Y podemos darle un valor, por ejemplo, 5 voltios. Y lo que estamos viendo, pues al coger estos elementos aquí es pues, de librerías específicas, bueno, que viene con la aplicación, pero podemos abrir nuevas librerías. O sea, esto con el use aquí podemos utilizar otras librerías. Si por ejemplo vamos a esta dirección, Robotics Eagle librerías extra, tengo muchas más librerías. Entonces podría decir, pues quiero utilizar la librería IEA Robotics, que tiene muchos componentes, y la Quad Robotics y la Cruiser Consola, y abrir. Y automáticamente ya las ha abierto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estos componentes y busco de nuevo el más 5 voltios, entonces ya tengo otro elemento aquí, que es el del Cruiser Consola. Que este lo bueno que tiene es que viene con el más 5 voltios ya ahí escrito, simplemente. Este me lo cargo. Y pues nada, podría coger y conectar este aquí, ¿de acuerdo? Y este GND, pues decir, bueno, pues vamos a añadirle
otro componente que sea GND. Vale, por ejemplo en IA Robotics tengo un GND de este tipo y puedo decirle OK y poner pues, el GND aquí y a continuación conectarlo. Esto debería hacer un poquito esquina, pero bueno, es para que se vea un poco cómo es. Hay muchos otros, el AGND, que es para pero bueno, eso lo ideal es venir, por ejemplo, a un esquemático utilizado ya y decir, bueno, ¿esto qué es? Entonces, pues simplemente, pues dándole a ahí, podemos ver en qué librería está Cruiser Consola y se llama más 5 voltios. Yo qué sé, por ejemplo, podríamos ver, decir, bueno, ¿y este componente dónde está? Pues está en Cruiser Consola, la librería Cruiser Consola también, y se llama STLM752F. Buscaríamos por ese componente. Y así haríamos, podríamos ver pues, cada componente que queramos utilizar. Vemos aquí todos los datos y no es más que copiarlo y volver a crear. Las funciones de copia, por ejemplo, no funcionan de una lámina a otra, es decir, que yo no puedo copiar de aquí a aquí. Entonces, podría mirar la información de este y aquí crearlo con esto, añadirlo a mano, pero no hacerlo de la otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera, mirar y decir cómo se llama este componente y dónde está. Pues chupado, o sea, simplemente eso da la información y todo eso. ¿De acuerdo? Está en otro que se llama Cruiser Console, no Cruiser Consola. Y hay un montón de ellos. Este diríamos, bueno, aquí uno de 3,3 voltios. Bueno, pues este está en una librería que se llama Microbuilder, 3,3 voltios se llama el dispositivo. O sea, esto nos sirve para ir viendo, copiando de unas a otras ideas. Y luego, pues se pueden poner notas aquí. Esto está escrito, bueno, con un text, es un text, y que está simplemente en la layer 97 info. ¿De acuerdo? Bien, una vez que se ha terminado el esquemático, lo que hay que ver es si está bien hecho. Y entonces aquí podemos con el RC ver si el electrical ruler es correcto. Entonces se le da y aparecen aquí un montón de errores y también de warnings, de advertencias. Entonces, por ejemplo, dice que no está conectada la entrada tal. Podríamos hacer doble clic y nos marca dónde es exactamente, pues esto no está conectado. Este otro, pues sería que este no está conectado por sus errores. Si esto no es un error, sino que es algo que sabemos perfectamente que es así, podríamos decirle approve y entonces aprobaría este, ¿ves? Ha desaparecido, aprobaría ese error y no lo consideraría un error. Y luego un montón de warnings, que bueno, no son errores en sí, pero bueno, cuentan cosas, como por ejemplo, porque aquí hay una red pero que no se conecta a nada, te advierte. Aquí, pues que, bueno, pues que lo has conectado only one pin on net GND. Pues vamos a ver, por ejemplo, esto. Si yo muevo este componente, perdón, aquí. Ahí está bien conectado y aquí también, con lo cual pues no pasa nada. Bien. Only one pin on net no sé qué, pues lo mismo. O sea, son advertencias. Una vez este, por ejemplo, pues no está conectado también. Es otra. Esta es una advertencia porque no es un error, porque es un componente suelto que puedo dejar ahí porque yo qué sé, lo que tú quieras. Porque te puede interesar, porque haga contacto externo de otra manera, sin tener que ponerle nada. Y bueno, pues básicamente eso es. Una vez que ya tuviésemos todos los errores corregidos, pues ya podríamos ir a hacer el enrutado en el PCB. Hay veces que hay componentes que no están aquí. Entonces, esos componentes hay que crearlos en una librería y ya veremos eso cómo se hace en otro vídeo.